Semana 27. Proyecto 5. Escuela de Educación Básica. Dr. Humberto Alvarado Prado. Docente. Alex Edison Valverde Alban. Nombre del proyecto mensual. Salud y bienestar individual y colectiva. Enfoque de los derechos intergeneracionales. Educación sexual, integral. Prevención de la violencia sexual y de género. Materia. Estudios sociales. Actividad 3. El auge bananero, la estabilidad política y el avance en los derechos políticos y sociales. Visita el texto de Estudios Sociales páginas 76 hasta las 79. Texto del estudiante. Ministerio de Educación. ¿Sabías que el significado del boom bananero se lo expresa como aquel periodo comprendido entre 1950 y 1960 en Ecuador, en el cual el país se enriqueció a través de la producción, venta y exportación del banano? Antecedentes importantes. Los ecuatorianos lo culparon al presidente Arroyo del Río por la derrota con el Perú, uso de la fuerza por los llamados carabineros. Se creó un grupo contrario al arroyismo, llamada Alianza Democrática Ecuatoriana. Tendencias diferentes, socialistas, comunistas, liberales, conservadores, buscaban un país más democrático, apoyando a la candidatura de José María Velasco Ibarra, que estaba autoexiliado. Se produjo elecciones fraudulentas. El 28 de mayo de 1944 se produjo una revolución llamada La Gloriosa, quedando en manos de Nela Martínez Espinoza, persona muy influyente en la población y las masas. Acontecimientos importantes. 1940-1944. Presidencia de Carlos Alberto Arroyo del Río. 1942 firma del Protocolo de Río de Janeiro. 1944 la Revolución Gloriosa. 1944-1947 presidencia de José María Velasco Ibarra. 1947 presidencia de Mariano Suárez Veintemilla. 1948 presidencia de Carlos Julio Arosemena Tola. 1948-1952 presidencia de Galo Plaza Lasso. 1952-1956 presidencia de José María Velasco Ibarra. 1956-1960 presidencia de Camilo Ponce Enríquez. 1960-1961 presidencia de José María Velasco Ibarra. Al convocar a una asamblea constituyente, fue nombrado como presidente a Velasco Ibarra. Se creó el Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal de Garantías Constitucionales. En 1946, Velasco Ibarra se proclamó dictador y llamó a una nueva asamblea constituyente. Los conservadores tampoco estaban de acuerdo, así que quitaron su apoyo a Velasco. Crisis económica, y el alza de precios de los productos de primera necesidad. Derrocamiento de Velasco Ibarra. Le siguió una serie de gobiernos efímeros. En 1948, asumió la presidencia Galo Plaza Lasso, y una estabilidad política y cambio de la situación económica del país. Un cambio de modelo. La situación internacional había cambiado. La Segunda Guerra Mundial había terminado, y la economía a nivel mundial estaba iniciando su proceso de recuperación. Plaza se inicia un proceso desarrollista en Ecuador. El país se modernizó y la población alcanzará mejores condiciones de vida. Y se implementó nueva tecnología en el campo y se intensificó la construcción de obra pública. Fortalecimiento de la clase media, y por la reinserción del Ecuador en el mercado internacional con la exportación de banano. Galo Plaza participó activamente en los foros internacionales, incluso como mediador en conflictos internacionales. El auge bananero. A finales de la década de 1940, el banano fuera el eje de la economía ecuatoriana. En Europa y Estados Unidos, se incrementó la demanda de la fruta. Dentro del esquema desarrollista, el Estado implementó políticas que fomentaran la producción, como la construcción de vías de comunicación y créditos para los agricultores. La geografía y el clima ecuatoriano eran muy favorables para la producción de las diversas variedades de banano. Plagas y huracanes disminuyeron la producción bananera centroamericana. La producción se realizaba, más bien, en pequeñas y medianas fincas. Se evitó que se concentrara la tierra y la producción de la fruta en unas pocas manos. Las compañías extranjeras monopolizaban la exportación y la comercialización del banano en el exterior. Efectos del auge bananero. Ecuador se vinculó con el mercado internacional, pero, al hacerlo por medio de un producto agrícola, no rompió con el modelo agroexportador y monoproductor que venía dándose desde el siglo XIX. Se fortaleció la clase media vinculada con la producción y exportación de la fruta, lo que conformó una burguesía agraria.
El Estado impulsó la profesionalización de la clase media, que era vista ahora como el soporte de la democracia. El mercado y el consumo interno crecieron. Se produjo también una diversificación de las actividades económicas, algunas de ellas vinculadas al banano, por ejemplo, la construcción, el transporte y las comunicaciones. La población serrana migró a la región litoral en busca de trabajo, lo que significó que las haciendas serranas debieron tecnificarse y modernizarse. Al periodo de Plaza le siguió la tercera presidencia, de Velasco Ibarra, la única en la que completó su mandato constitucional. Velasco Ibarra se benefició del auge bananero al igual que los presidentes Ponce y Arosemena Monroy. El boom bananero decayó, en la década de los 60, cuando las plantaciones centroamericanas comenzaron a recuperarse. Las primeras décadas del siglo XX implicaron un cambio en la política nacional. Los regímenes constitucionales se respetaron. El movimiento obrero se consolidó. Sus reclamos giraban en torno a mejores salarios y condiciones de trabajo. Se fortaleció la clase media. Se amplió el sistema educativo público. Todo ello condujo a que la sociedad ecuatoriana mejorara el cumplimiento de los derechos y, por tanto, la democracia se fortaleciera. Tarea: cuaderno de trabajo del estudiante, página 28. Actividad 13. Completa el siguiente organizador gráfico con las razones por las que se dio el auge bananero en Ecuador. Auge bananero en Ecuador. A finales de la década de 1940, el banano fuera el eje de la economía ecuatoriana. En Europa y se incrementó la demanda de la fruta. Dentro del esquema desarrollista, plagas y huracanes disminuyeron la producción bananera centroamericana. La geografía y el clima ecuatoriano eran muy favorables para la producción de las diversas variedades de banano. Señala los hechos que hicieron que la sociedad ecuatoriana alcanzara mayores derechos y una ampliación de la democracia. Los regímenes constitucionales se respetaron. El movimiento obrero se consolidó. Sus reclamos giraban en torno a mejores salarios y condiciones de trabajo. Se fortaleció la clase media. Se amplió el sistema educativo público. La democracia se fortaleciera. Resumen de actividades de la actividad 3. 1. Visita el texto de estudios sociales, páginas 76 hasta las 79. Texto del estudiante. Ministerio de Educación. 2. Auge bananero. La estabilidad política y el avance en los derechos políticos y sociales. 3. Un cambio de modelo. 4. El auge bananero. 5. Un balance del periodo. Mayores derechos y ampliación de la democracia. 3. Tarea: cuaderno de trabajo del estudiante, página 28. Actividad 13. Recuerda, guarda tus actividades en el portafolio o cofre del tesoro. Quédate en casa. Al salir de casa usa mascarilla. Distanciamiento social. Lavado frecuente de manos. Gracias, bendiciones para todos. No te olvides de escuchar nuestra radio. The best of radio. Dr. Humberto Alvarado Prado.